Pero, ¿qué pensarías si te digo que existe otra ciudadela monumental de una belleza salvaje e incomparable a la que tienes terminantemente prohibido el paso? No es una advertencia climática temporal ni una medida de seguridad por mantenimiento. Es una prohibición total, absoluta y penalizada por la ley. El verdadero terror de este lugar, la razón por la cual tantas expediciones en el siglo XX terminaron en evacuaciones de emergencia, delirio y tragedia, no residía en el complejo en sí, residía en el trayecto. Si le preguntas a cualquier turista, a cualquier historiador extranjero o incluso a cualquier habitante de Latinoamérica, ¿cuál cree que sería la ciudad perdida más impresionante y enigmática de nuestro territorio? La respuesta será automática y unánime: Machu Picchu. Nos han educado desde niños para sentir un profundo orgullo por esa maravilla de la humanidad, perfectamente ensamblada en lo alto de los Andes. Nos invitan a visitarla, a fotografiarla, a caminar libremente por sus plazas despejadas, bajo el sol de la sierra y hasta incluso a tocar sus muros milenarios. Pero, ¿qué pensarías si te digo que existe otra ciudadela monumental de una belleza salvaje e incomparable, escondida en el corazón geográfico más inaccesible del Perú, a la que tienes terminantemente prohibido el paso? No estamos hablando de una simple recomendación turística. No es una advertencia climática temporal ni una medida de seguridad por mantenimiento. Es una prohibición total, absoluta y penalizada por la ley. Ningún civil, ningún creador de contenido, ningún turista nacional ni extranjero tienen permitido el paso en este lugar. Es una fortaleza de piedra que se niega rotundamente a ser descubierta. Un enigma arquitectónico que ha sido abrazado tan violentamente por la naturaleza a lo largo de varios siglos que cualquier intento moderno de rescatarla, limpiarla o estudiarla termina destruyéndola por completo. Bienvenidos a la región San Martín, en lo profundo de la Amazonía peruana, y bienvenidos al misterio más frustrante y hermoso de la arqueología sudamericana, el cerco impenetrable del Gran Pajatén. Para que logremos entender la magnitud del aislamiento de este lugar, primero tenemos que borrar de nuestra mente la imagen clásica del turismo arqueológico. Olvídense de las carreteras asfaltadas, de los trenes con ventanas panorámicas o de los senderos señalizados. El Gran Pajatén se encuentra a más de 2.850 metros sobre el nivel del mar, en lo más profundo e inhóspito del Parque Nacional del Río Abiseo, entre el límite de los departamentos de San Martín y La Libertad. Estamos hablando de un territorio geográfico hostil y extremo, un punto de colisión exacto donde la cordillera de los Andes choca de frente con la inmensidad de la cuenca amazónica. Este choque brutal de ecosistemas crea un fenómeno conocido como el bosque nuboso. Es un entorno de humedad perpetua que roza el 100% durante casi todo el año. Una neblina densa que reduce la visibilidad a los pocos metros, con lluvias torrenciales constantes y una vegetación parasitaria y agresiva que crece a una velocidad tan alarmante que puede devorar un sendero humano, tragarse un campamento o cubrir una estructura de piedra por completo en cuestión de escasos meses. En este infierno verde, entre los siglos XIII y XV de nuestra era, decidió instalarse una de las culturas más fascinantes, aguerridas y menos comprendidas de toda la historia prehispánica de Sudamérica, la cultura chachapoyas, o como los llamaban los incas con una mezcla de temor y respeto, los guerreros de las nubes. Y aquí es donde la ingeniería antigua se vuelve absolutamente fascinante. Mientras que en la ciudad del Cusco los incas construían sus palacios utilizando bloques de roca granítica que pesaban toneladas y los tallaban con cortes geométricos y ángulos perfectos para que encajen sin ningún tipo de cemento, los chachapoyas se enfrentaban a un problema de resistencia de materiales completamente distinto. Ellos no tenían suelo firme ni roca madre sólida sobre la cual construir. Tenían laderas fangosas, escarpadas, propensas a deslizamientos masivos por las lluvias constantes.
Así que tuvieron que dominar una ingeniería civil adaptada a la catástrofe constante. En lugar de levantar muros rectos que la fuerza del lodo y el agua empujarían hasta derrumbar, los arquitectos chachapoyas diseñaron inmensas estructuras circulares. Construyeron más de 20 edificios monumentales sobre laderas casi verticales, levantando enormes muros de contención y terrazas escalonadas para estabilizar el terreno movedizo. Pero no usaron bloques sólidos. Utilizaron piedra laja, específicamente roca de pizarra, que estaba cortada en lajas delgadas, y las unieron utilizando una argamasa, una especie de cemento antiguo a base de barro, arcilla y fibras vegetales de la misma selva. Era una arquitectura diseñada no para resistir rígidamente a la naturaleza, sino para flexionar, drenar el agua y convivir con ella. Sin embargo, lo que verdaderamente hace que cualquier arqueólogo, investigador o aventurero se le ponga la carne de gallina al ver los registros de este lugar, no es la forma circular de sus bases, es la decoración macabra y deslumbrante que cubre sus muros principales. Las estructuras están rodeadas por impresionantes mosaicos y frisos de piedra en alto relieve. También hay figuras de cóndores con las alas desplegadas en actitud de ataque, patrones geométricos escalonados y, lo más perturbador de todo, son las figuras antropomorfas, siluetas de hombres y mujeres sentados con las piernas y los brazos abiertos, portando enormes tocados de plumas de piedra. Sus rostros son impactantes. Muchas de estas figuras humanas carecen de expresiones pacíficas. Tienen las bocas abiertas como si estuvieran congeladas en un grito eterno, observando fijamente y en absoluto silencio a todo aquel intruso que se atreva a cruzar el límite del bosque. Durante años se ha debatido si estas figuras representan a sus ancestros divinizados o si son advertencias literarias para espantar a los enemigos que subían desde la Amazonía Baja. A finales del siglo XV, la resistencia de los guerreros de las nubes finalmente se quebró. El inmenso aparato militar del Imperio Inca logró someterlos, y poco tiempo después, la llegada de los invasores españoles terminó de diezmar a la población local con enfermedades. El Gran Pajatén fue abandonado a su suerte, sin manos humanas que limpiaran la maleza diaria y sin mantenimiento de los sistemas de drenaje. Las puertas de la ciudadela quedaron a merced del enemigo más implacable del planeta, la selva amazónica. Y durante casi 500 largos años, la naturaleza hizo un trabajo de aniquilación y camuflaje perfecto. La ciudad fue devorada viva, enterrada bajo toneladas de raíces gigantescas, lianas asfixiantes y una gruesa capa de musgo mojado. El Pajatén se convirtió en un fantasma, en una simple leyenda contada en voz baja por los pocos campesinos que se atrevían a bordear el valle del Huallaga. Hasta que a mediados del siglo XX, la ambición y la curiosidad del hombre moderno decidieron desafiar nuevamente a ese infierno verde. Descubrir la ciudadela se volvió una obsesión, pero lo que los investigadores no sabían es que al intentar rescatar el Pajatén, estaban a punto de desencadenar una tragedia estructural irreversible. Aquí es donde entramos a analizar la verdadera razón de su aislamiento, lo que los ingenieros modernos hoy conocen como la trampa verde. En 1964, un grupo de valientes pobladores locales del distrito de Patás, persiguiendo los rumores de antiguas ciudades llenas de oro escondidas en la bruma, lograron abrirse paso a machetazos a través de la densa vegetación y se toparon de frente con los muros circulares y los rostros de piedra del Gran Pajatén. Un año después, en 1965, el mediático explorador estadounidense Jean Savoy organizó una expedición masiva, y las fotografías de esta espectacular ciudad perdida dieron la vuelta al mundo. El gobierno peruano y la comunidad científica internacional celebraron el hallazgo. La orden fue inmediata. Había que organizar expediciones para limpiar la maleza, talar los árboles que cubrían el complejo, restaurar los muros y preparar la zona para convertirla en la nueva Machu Picchu. Parecía un plan perfecto, pero había un pequeñísimo e invisible detalle que ni los arqueólogos más brillantes ni el gobierno de la época tomaron en cuenta. Un detalle que desde el punto de vista de la resistencia de materiales convertiría el proyecto de limpieza en un absoluto desastre arquitectónico. ¿Recuerdan que les conté que los chachapoyas construyeron estos muros uniendo las lajas de piedra de pizarra con una argamasa de barro?
Pues bien, a lo largo de los 500 años que la ciudadela estuvo abandonada, la selva no solo creció sobre la ciudadela, la selva creció a través de ella. Cada lluvia torrencial y cada siglo que pasó, el agua disolvió lentamente gran parte del cemento original de barro. En esos espacios vacíos que dejaba la argamasa, las semillas de árboles milenarios germinaron. Las raíces minúsculas se filtraron entre cada una de las lajas de piedra, buscando la humedad del interior de los edificios. Con el paso de las décadas, esas raíces se volvieron gruesas, leñosas y se expandieron, reemplazando por completo el barro original. El resultado es una monstruosidad biomecánica. Las raíces de los enormes ficus y de los árboles amazónicos se convirtieron en el nuevo esqueleto interno de los edificios. Se abrazaron a las piedras con tanta fuerza, formando una red tan apretada que la selva literalmente asumió el rol de soporte estructural. Hoy en día no es la gravedad ni el diseño chachapoyas lo que mantiene el Gran Pajatén en pie. El bosque es el edificio y el edificio es el bosque. Ambos son un solo organismo vivo indisoluble. Y aquí radica la aterradora e irresoluble paradoja estructural que los primeros restauradores descubrieron de la peor manera posible, la infame trampa verde. Si los arqueólogos dejan que los árboles sigan creciendo, los troncos se engordarán. El peso de la madera superará la resistencia de la piedra de pizarra, que es sumamente frágil y quebradiza por la naturaleza. Y los muros de los edificios eventualmente reventarán hacia afuera, colapsando y convirtiendo el hermoso lugar en una montaña inútil de escombros. Pero si los equipos de rescate entran con sierras y machetes, si cortan los árboles, aplican herbicidas y arrancan las lianas para despejar la vista y mostrar el complejo arqueológico al mundo, la tragedia ocurre muchísimo más rápido. Al morir el árbol, esa inmensa red de raíces internas que funciona como esqueleto dentro de los muros se seca, se pudre y se convierte en polvo, dejando millones de espacios vacíos sobre las piedras. Sin la argamasa original y sin el soporte vivo de las raíces, las lajas de pizarra se quedan flotando en el aire, completamente inestables. El menor impacto de una lluvia fuerte, el muro entero se desmorona como si fuera un endeble castillo de naipes. Estaban en un callejón sin salida. Limpiar las edificaciones para estudiarlas era equivalente a ordenar su destrucción inmediata. El microclima demostró ser el guardián más letal de todos. Al cortar la cubierta de hojas de la parte superior para que entrara el sol, el cambio brutal de temperatura generaba un choque térmico. La piedra pizarra, acostumbrada a la sombra fría y húmeda, durante siglos se resecaba y se descascaraba en capas, destruyendo los rostros tallados para siempre. El Gran Pajatén no necesitaba un ejército para defenderse de los saqueadores ni del turismo masivo moderno. Su propia fragilidad se convirtió en el escudo más impermeable. Ante este desastre inminente, el Estado peruano tomó la medida más drástica, dolorosa y desesperada de la historia de la conservación nacional. Con la amenaza del colapso estructural bloqueando cualquier intento de limpieza masiva, la comunidad arqueológica y el gobierno se dieron cuenta que convertir el Gran Pajatén en un destino turístico tradicional iba a ser una tarea titánica. Pero el colapso de las piedras no era el único problema. El verdadero terror de este lugar, la razón por la cual tantas expediciones en el siglo XX terminaron en evacuaciones de emergencia, delirio y tragedia, no residía en el complejo en sí, residía en el trayecto, en el guardián vivo de la ciudadela, el bosque amazónico. Nos hemos acostumbrado a un mundo donde todo está a un vuelo de distancia, donde la naturaleza se ha domesticado para nuestro propio confort, pero el Parque Nacional del Río Abiseo es un recordatorio brutal de lo frágiles que somos. Para que se hagan una idea del infierno físico y mental que implica llegar al Gran Pajatén, imaginen esto. No hay pistas de aterrizaje cercanas, no hay ríos navegables que te dejen en la puerta. Las expediciones tenían que partir desde pueblos lejanos como Patás, a lomo de mula, ascendiendo por senderos andinos al borde de precipicios durante días, sufriendo el mal de altura y el frío congelante de la sierra. Pero eso era solo el calentamiento. El verdadero desafío comenzaba cuando las mulas ya no podían avanzar más y había que entrar a la selva a pie. Al cruzar la frontera hacia el bosque nuboso,
Los exploradores entraban literalmente a una dimensión de aislamiento sensorial. Las crónicas de las expediciones de los años 70 y 80 describen una experiencia aterradora. La humedad del aire es tan densa que respirar se vuelve pesado, como si intentaras inhalar agua. La neblina perpetua anula la visión a larga distancia. No puedes ver el horizonte, no sabes si estás caminando en círculos y el cielo desaparece bajo un techo infinito de hojas y ramas entrelazadas. Pero lo que quiebra la mente de los exploradores es el terreno. No hay suelo firme. El piso del Gran Pajatén es una trampa mortal compuesta por 1 metro de hojas en descomposición, raíces resbaladizas y lodo negro y pestilente que succiona las botas a cada paso. Avanzar un solo kilómetro podía tomar todo un día de machetear maleza mientras el cuerpo se deshidrataba por el sudor extremo dentro de los impermeables. Y la selva, sintiéndose invadida, atacaba con todo su arsenal. Los exploradores no solo tenían que luchar contra la fatiga extrema y las infecciones causadas por los hongos en los pies al tener botas mojadas durante semanas. También tenían que enfrentarse a la fauna más letal del continente. Caminar a ciegas por ese lodo significaba arriesgarse a pisar a la xuxupe o a la jergón, víboras amazónicas cuyo veneno necrosa la piel y destruye el tejido muscular en cuestión de horas. En un lugar a 15 días de caminata del hospital más cercano, una mordedura era una sentencia definitiva. Además, el constante asedio de enjambres de mosquitos portadores de enfermedades tropicales convertía la noche en una tortura sin fin. Pero de todas las amenazas, la peor era el terror psicológico, la sugestión. Estás exhausto, hambriento, cubierto de picaduras, rodeado de una neblina impenetrable y escuchando crujidos en la maleza durante la madrugada, sabiendo que el territorio es el lugar de caza del jaguar y el puma. Los diarios de los exploradores relatan cómo la paranoia comenzaba a apoderarse de los campamentos. El sonido constante de la lluvia golpeando las hojas terminaba por enloquecer a los hombres. Claro que hay que verlo en todo el contexto en general, porque de repente ustedes pueden decir, ay, escuchar el sonido de la lluvia es relajante. Y claro, pero con todo el contexto es muy diferente. Y cuando finalmente, después de semanas de agonía, lograban vislumbrar los muros circulares de la ciudadela entre la neblina, la imagen de esos rostros de piedra con las bocas abiertas, gritando en el silencio, terminaba por quebrar a los más débiles. Las figuras antropomorfas de los chachapoyas parecían estar burlándose del sufrimiento humano, advirtiéndoles que nunca debieron haber puesto un pie ahí. Varias expediciones terminaron con miembros evacuados de emergencia, sufriendo de UTA, que es una enfermedad parasitaria devoradora de carne transmitida por un mosquito de la zona. También tenían desnutrición severa o colapsos nerviosos totales. El Gran Pajatén demostró que no necesitaba trampas mecánicas ni fosos con púas para proteger sus tesoros. El clima, la geografía y la biología eran la muralla más inexpugnable jamás diseñada. Ante la aplastante evidencia de que la selva estaba ganando la batalla y que intentar limpiar los muros aceleraba su destrucción, adicionando que el costo humano y logístico para mantener una ruta abierta era incalculable, las autoridades peruanas y los organismos internacionales tuvieron que tomar una decisión histórica. Llegada la década de los 80, el sueño de convertir el Gran Pajatén en una meca de turismo internacional comenzaba a desboronarse. La realidad estructural y geográfica se impuso sobre la ambición humana. En 1990, la UNESCO intervino, tras analizar el inmenso valor arqueológico de los muros chachapoyas y al mismo tiempo el incalculable valor biológico de los bosques nubosos del Parque Nacional del Río Abiseo, tomaron una resolución sin precedentes. Declararon al parque como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, un título mixto y de altísimo prestigio que muy pocos lugares en el planeta poseen. Pero este título no vino acompañado de una invitación al mundo. Todo lo contrario, vino acompañado de un candado definitivo. Las autoridades comprendieron, en un acto de madurez científica excepcional, que la única manera de salvar el Gran Pajatén era, irónicamente, abandonándolo. Dejar de luchar contra la naturaleza y permitir que la selva retomara el control absoluto de lo que siempre le perteneció. Se estableció el estatus de zona intangible, un decreto gubernamental estricto y penalizado
que prohíbe tajantemente la entrada de turistas, exploradores, curiosos o creadores de contenido a la zona arqueológica. Hoy en día, las únicas personas que tienen permitido acercarse a la ciudadela son grupos minúsculos de investigadores o científicos altamente especializados y solo con permisos tramitados durante años frente a los ministerios para realizar estudios no invasivos y evaluaciones de conservación rápida. Y por supuesto, los valientes guardabosques del Estado peruano, que patrullan los inmensos límites del parque no para proteger a los visitantes de la selva, sino para proteger a la ciudad sagrada de los saqueadores y de nosotros mismos. El Gran Pajatén se ha convertido en un prisionero de su propia fragilidad y en el guardián eterno de una época que se niega a desaparecer del todo. Además de eso, el Gran Pajatén continúa revelando misterios. Mediante el uso de tecnología moderna, como el escaneo láser llamado LIDAR, y expediciones multidisciplinarias en el área, se descubrieron más de 100 nuevas estructuras pertenecientes a los chachapoyas dentro de este sector del Parque Nacional del Río Abiseo. Este hallazgo confirmó que el Pajatén era un centro urbano mucho más grande y conectado mediante caminos y terrazas agrícolas de lo que se creía anteriormente. La historia de esta ciudad perdida nos obliga a replantearnos nuestra relación con el pasado. Como ingenieros, arquitectos o ciudadanos del siglo XXI, estamos acostumbrados a creer que podemos dominarlo todo. Creemos que con suficiente tecnología, concreto y dinero, podemos doblegar a la naturaleza y exhibir la historia en vitrinas limpias y accesibles. Pero los chachapoyas nos dejaron una lección diferente. Ellos no construyeron contra la selva, construyeron con ella. Usaron barro, madera y piedra local, sabiendo que, eventualmente, el agua y las raíces reclamarían su espacio, y la selva, en un acto de brutal ironía poética, se convirtió en el esqueleto que hoy mantiene en pie su memoria. El Gran Pajatén no está esperando ser rescatado, está descansando, y quizás, en un mundo donde todo es expuesto, masificado y consumido hasta el desgaste, el mayor acto de respeto que podemos tener por nuestra propia historia es dejar que descanse, escondido bajo un manto perpetuo de niebla en lo más profundo de la Amazonía peruana. Aunque actualmente hayan proyectos para convertirlo en un lugar turístico, aún no hay nada concreto, debido a las circunstancias tan especiales del lugar como ya les comenté. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que algún día la tecnología nos permitirá estabilizar esta ciudadela para mostrarla al mundo sin destruirla? ¿O están de acuerdo que el Gran Pajatén debe permanecer cerrado y prohibido para siempre? Déjenme todos sus análisis, sus teorías y sus debates aquí abajo en los comentarios. Saben que siempre los leo y que trato de responderles a todos. Y recuerda que tenemos una cita sagrada en este canal los días miércoles y los días domingos. Si este análisis estructural e histórico te gustó, déjame tu pulgar arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!